Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, de nuevo con ustedes. Cuando en la granja avícola por ahí se empiezan a ver gallinas sin plumas en partes de su cuerpo, viéndose su piel expuesta y en ocasiones con algún sangrado, ahí se está empezando a crear un problema que hay que detenerlo más pronto, ya que este problema, que se denomina picoteo, las aves que son víctimas bajan la postura, comen más y las aves agresoras cada vez lo hacen con más frecuencia y se tornan en un problema, llegando las demás gallinas a imitar este comportamiento, y el problema se va intensificando hasta haber bajas por canibalismo. Este picoteo se puede dar por mal manejo y otros factores. Entonces, en este video vamos a comentarles por qué se da el picoteo entre las gallinas, las consecuencias y cómo se puede evitar o contrarrestar. Puede haber distintas causas por las que las gallinas empiezan a picotear entre ellas. El mal manejo, como ya lo mencionamos. Otra causa es que cuando una gallina inicia su periodo de postura, esta ha entrado en una etapa de cambios hormonales que le hacen sentir ansiedad y asume comportamientos como picar a sus congéneres. Otra causa puede ser la interacción social que se da entre ellas. Y en esta relación, unas quieren ser superiores a otras y establecer un nivel jerárquico a punta de picotear a las demás. También dentro de estas mismas relaciones se da la disputa o pelea en firme por comida o territorio. Aquí, por ejemplo, la señora gallina fina, que por naturaleza tiene un mal carácter, le hace airosos reclamos al señor gallo por territorio. Los cambios bruscos en su ambiente o entorno también generan malos comportamientos en las aves. Todas las anteriores situaciones le generan estrés a las gallinas, varios tipos de estrés, frustración y molestias. También podemos mencionar que las principales causas que inducen a las gallinas a picotear es una alimentación deficiente, el hacinamiento y un mal manejo en general. Escarbar o forrajear es un instinto propio de la naturaleza de las gallinas, y si en las instalaciones de la unidad avícola hay demasiado hacinamiento y no cuenta con sus espacios para que las aves expresen este instinto, se va a generar estrés y el comportamiento del picoteo. Para ser un buen avicultor hay que ser un buen agricultor de forrajes. Y es que darles forrajes enteros a las aves al menos 3 veces a la semana para que picoteen es un buen ejercicio que las alimenta, y además es una terapia que les puede controlar la ansiedad y el estrés. El picoteo, amigos, de todas formas es un instinto inmerso en ellas, pero si desarrollan agresividad por las causas que les hemos mencionado, el picoteo ya es un problema grave en la granja. Eso es un vicio. Por altas densidades, bajo nivel nutritivo dentro del programa de alimentación, empiezan a picarse en las plumas, a nivelar su balanceo de nutrientes, comiéndose, picándose. Si no se hace un despique, pues es fatal. Es fatal, el lote se acaba, se puede decir como tal, ¿sí? Porque después de que ellas se acostumbren a picarse, usted no les quita ese vicio. Las gallinas siguen picándose, tiene que hacer un despique. A veces hay granjas donde tienen que hacer doble despique. Líneas de gallinas muy nerviosas, como la Isa Brown, por ejemplo, tienden mucho a picarse y muchas veces toca hacer doble despique en ellas, ¿sí? Entonces, aves nerviosas también, aves estresadas, ¿sí? Hacinadas, malnutridas. Entonces todo eso
presenta picaje en las aves, ¿no? Debemos agregar algo muy importante en este video, y es que las gallinas son nerviosas por naturaleza, pero en especial las líneas comerciales de gallinas ponedoras, y desarrolla fácilmente esta tendencia del picoteo. Por ello, en las granjas comerciales de gran capacidad se deben despicar las aves, teniendo en cuenta que esta práctica de manejo del despique debe hacerse a las 7 semanas de edad o a las 12 semanas de edad, mucho antes de que lleguen a la etapa de postura. Hay que decir que apenas se corta la punta del pico, las pollitas dejan de comer y se presenta una hambruna por las molestias que les ocasiona el corte del pico, y mientras se acostumbran a este durante una semana como máximo. Hay que agregar más agua a los bebederos de manera que queden algo más profundos para que ellas no se lastimen el pico cuando beban. Además, la práctica del despique no debe coincidir en la temporada de vacunas. El despique a nivel de granja se hace primero buscando un ahorro de comida, porque la gallina al comer a veces es muy selectiva y empieza a revolcar la comida y a botarla al piso, ¿no? Lo otro es evitar canibalismo. Hay casos de picoteo en que hay que hacer un segundo despique, ya cuando las aves están en la etapa de postura, y esto trae como consecuencia una caída en la producción de huevos, mientras a las aves se les pasan las molestias, recuperan el apetito y el ritmo de postura. Otros avicultores identifican y apartan las aves que están presentando el problema de agresividad y picoteo. Las encuarentenan apartadas de las demás, les brindan algunas vitaminas y buen alimento, les hacen un encierro aparte para el pastoreo y se les mantiene la cuarentena hasta que consideran que la gallina se ha equilibrado y compensado. Toda vez que la gallina reincide a picar a las demás, se debe sacrificar y entrar a ser parte de un almuerzo. Este, mis amigos, es un ejemplo de hacinamiento y mal manejo. Las aves aguantan hambre por atraso en el horario establecido para la alimentación en esta granja. Y al momento de brindar comida hay una competencia por el alimento. Y además de que se desperdicia, las aves estrepitosas y hambrientas luchan por alcanzar comida. Eso no se debe hacer. El productor debe ser responsable y brindarles bienestar, y no someter a las aves a este nivel de estrés. Lógicamente, con este mal manejo, bajan los rendimientos en postura y se da una causa para el picoteo desde luego. De nuevo, gracias amigos por quedarse hasta el final de este video. Saludamos a todos los que se han suscrito a nuestro canal de Los Llanos apoyando este espacio periodístico de travesía agropecuaria. Les invitamos para que le den like a este video, comenten y por favor suscríbanse los que no se han suscrito aún a nuestro canal de Los Llanos. Todo esto lo agradecemos con el apoyo que ustedes nos entregan para continuar de travesía por el campo productivo. Que tengan una feliz y productiva semana, amigos. Hasta pronto.